Buenas tardes. Juan Nájera, estoy checando si se oye por allá. Se oye muy bien. ¿Todo se oye? Perfecto, muchas gracias. Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por acudir a esta convocatoria con un tema de más importante y de la mayor actualidad de nuestro país. Desgraciadamente estamos pidiendo empezar en este momento porque acabo de colgar con Carmen Aristegui y como si no tuviera nada que ver con el tema, precisamente lo que le impide llegar es una marcha que está ahorita atravesando Reforma y ella está a la altura de, bueno, estaba hace unos minutos a la altura del río Pánuco y no puede cruzar ni con el coche, ni puede dejar el coche, ni puede atravesar a pie, porque ella sugería bajarse del coche, dejar el coche en CNN del otro lado de la Reforma, cruzar a pie. Le dije, eso es impensable porque en la marcha te van a reconocer, te van a incorporar a la marcha y entonces no puedes llegar con algún concepto. Entonces me pidió que para no hacerlos esperar a todos ustedes, que por favor fuéramos empezando. El doctor Buscaglia y Carmen Aristegui tienen una larga historia en común y de muchas reflexiones y de muchas disertaciones, pláticas, discusiones, algunas juntos. Entonces ellos se identifican muy bien, son compañeros de la misma lucha en muchos sentidos y sobre todo de la batalla de concientizar la necesidad de que la sociedad civil organizada se involucre y participe y no sea indiferente a estos temas de seguridad, justicia, relacionado con desapariciones forzadas, relacionado con el narcotráfico, relacionado con las magias de poder y todas estas cuestiones de las que el doctor Buscaglia en una sola presentación es un experto, es autor de más de una docena de libros, escribe permanentemente en varios periódicos, tiene una actividad permanente y muy activa en redes sociales, tiene enorme cantidad de seguidores y de lectores también, pero precisamente porque es un crítico de lo que él estima que está mal y de lo que muchos de los que estamos aquí compartimos esa percepción que necesita cambiarse, muy particularmente en nuestro país, pero el doctor Buscaglia ha trabajado en varios países del mundo, en África, en Asia, ahora está en Kosovo, pero ha estado en prácticamente todos los confines del mundo y además tiene los reconocimientos académicos, ocupa una posición permanente en la Universidad de Columbia, en Berkeley, y pues, ¿qué más puedo decir? Sería interminable si yo tratara de decirle todos los méritos que tiene. Yo quisiera proponer como mecánica para este conversatorio, y ya que no contamos con Carmen, le hubiera pedido a Carmen que empezara ella primero, pero tenemos que alterar el orden. Ya le había yo propuesto esto al doctor Buscaglia, y entonces le voy a pedir al doctor Buscaglia que empiece. A Carmen no le tomará nada retomar o saber lo que ya nos haya dicho el doctor Buscaglia antes. Yo lo que propondría son prácticamente 5:30, yo propondría que le pidamos al doctor Buscaglia que en unos 15 minutos nos haga un diagnóstico o una presentación de lo que es su visión del México post-elecciones, porque yo creo que muchos de los que lo hemos seguido sabemos cuál ha sido su percepción y cuáles han sido sus opiniones previas del gobierno actual, del proceso electoral, pero yo conozco poco lo que él piensa y cuál es el diagnóstico que él tiene del proceso del México que vamos a vivir a raíz del resultado electoral. Y al término de ello espero que Carmen ya esté con nosotros. Continuaríamos también pidiéndole a Carmen que nos dé su propia visión o su propia perspectiva en 15 minutos para pasar a que ustedes puedan participar
con comentarios o preguntas breves para que esto se vuelva una cosa dinámica y el tema es interminable, entonces podríamos estar aquí horas. La idea es tratar de terminar alrededor de las 7 de la noche. Si es necesario que nos sigamos, podemos seguirnos, pero todo está en función de por dónde vamos, ¿no? Entonces, sin mayor preámbulo, le ruego al doctor Buscaglia que tome la palabra y nos dé su opinión y diagnóstico de la visión de nuestro país en el corto, mediano y largo plazo. Gracias. Gracias, doctor. Gracias por la generosa introducción. Le agradezco mucho. Gracias. Mañana vamos a estar viendo el segundo panel, así que esto va a ser un proceso que va a ir más allá de del privilegio de estar aquí junto a ustedes en este maravilloso recinto. Es una maravilla este palacio. Y le agradezco mucho a la barra que haya hecho posible la organización de este evento. Al presidente que está a mi lado, muchas gracias. Es una iniciativa importante, valiente por ustedes. Y esperemos que de esta discusión que tengamos ahora con el eje Carmen salgan algunos insumos que sirvan hacia el futuro para que el próximo gobierno tome ciertas acciones institucionales que venimos insistiendo hace tanto tiempo. Ante todo quiero aclarar que yo soy solamente el aperitivo de este evento, el plato fuerte y el postre del cambio, así que como aperitivo voy a empezar a conversarles un poco sobre algunos de estos temas que no me dejan dormir cada vez que vengo a México. Y bueno, empiezo con las buenas noticias. Las principales personas que van a estar a cargo de las áreas de seguridad ya me han llamado, me han pedido que nos reunamos, están abiertos a que les comentemos todo tipo de propuestas institucionales basadas en las prácticas internacionales que nosotros hemos aplicado en diferentes países, gracias a los funcionarios de países como Colombia, con el presidente Uribe en su momento, el presidente Lula, del otro lado de la frontera ideológica también nos ha llamado. O sea que hay buenas experiencias sobre cómo estos países pueden llegar a domar a este cáncer, a estos redes criminales que en el orden político, empresarial y operativo están sembrados en este país. O sea que hay una gran apertura mental ante esto. La segunda buena noticia es que por primera vez desde que ganó la elección el presidente Fox, hay un presidente con un capital político bajísimo. Y eso es un ingrediente fundamental para aplicar reformas que bajo condiciones normales de temperatura y presión serían imposibles de aplicar. Porque los políticos pierden mucho poder con mi reforma, con las propuestas que nosotros hacemos. O sea, no se olviden que el presidente Uribe, cuando nos viene a ver, así como ahora el doctor Brazo, por ejemplo, tiene una cita, en ese momento el presidente Uribe todavía no era electo, no había todavía asumido el poder ejecutivo, él se encontraba ante una clase política que había sido masacrada. 3 de 4 candidatos presidenciales habían sido asesinados por esas mismas redes criminales que habían penetrado la política, con los cuales muchas de sus colegas habían tomado whisky en clubs y habían dado entrada, entre ellos Pablo Escobar, y que ella, en ese momento, la élite había llegado a la dolorosa conclusión que el sistema había que reformar. Y esa élite que se negaba a aplicar esas reformas electorales automáticas. Ustedes me van a preguntar, ¿qué es una reforma electoral automática? Se lo voy a responder en pocas palabras después cuando me lo preguntan. Esos políticos que se negaban por 3 décadas a aplicar reformas electorales antimafia, listas de candidaturas abiertas y auditadas, esos mismos políticos colombianos que jamás hubiesen pensado en aceptar auditorías a los partidos y a sus candidaturas, esos mismos políticos colombianos, ante verse masacrados, arrinconados, sus familias secuestradas, ante ver el colapso que esa mafialización de Colombia había causado, no tuvieron otra opción que la espada en la pared de llegar y aplicar estas reformas a la colombiana, nunca copiadas a la americana ni a la francesa, la colombianizaron, que hizo que Colombia dejase de ser un estado fallido y recuperase el control de sus territorios. Y hoy, como en el caso de Tamaulipas, Guerrero, etcétera, que lo he visitado, están tomando poco de tiempo. Entonces, estamos en una situación, ya les digo, bueno, el capital político está la buena voluntad de los funcionarios que ya nos están llamando. Esto es una relación, insisto, filantrópica. Nuestras organizaciones no cobran por hacer estas cosas. Yo soy académico. En Estados Unidos uno lo despiden si un académico trabaja para un político y escribe artículos a favor. Hay comisiones de ética en la universidad.
Yo quiero hablar de México, pero no se puede ser profesor, yo no puedo cobrar. Entonces eso hace que yo también pueda hablar más libremente. La gente me pregunta, ¿qué valentía? No, el hecho de no cobrar del sistema político del Senado hace que uno pueda decir cosas que normalmente si yo tuviese 3 hijos y una familia acá y sería otra persona. Entonces, de alguna manera yo trato de llegar a México y contarles un poco cuáles son los vacíos del Estado que tiene México a la luz de las convenciones de las Naciones Unidas que México ha firmado y ha ratificado soberanamente. No son recomendaciones buscarias, como dicen los ideólogos enseguecidos del PRI, Moreno, de quien sea. Son convenciones que México ha ratificado soberanamente a través de su Senado. O sea que nosotros estamos evaluando jurídicamente, en principio, cuáles son esos vacíos de Estado que México aún no ha rellenado por resistencia de la clase política, que va desde lo más simple. Cuando nosotros, por ejemplo, en el artículo 31 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, hay un articulito que indica que México debe tener instituciones de prevención social antimafia. ¿Qué quiere decir eso en Italia? En Italia quiere decir que todo bien decomisado en Italia debe ser reasignado a redes de sociedad civil reguladas por ley, no cualquiera, para que sean usados en la atención de víctimas de trata, migrantes, etc. Eso es un mecanismo de prevención social. Otro mecanismo que ensaya Brasil o Colombia es auditorías ciudadanas de presupuestos. Por ley, los ciudadanos regulados, que están capacitados, etc., se investiga el origen de los capitales, de las ONGs, el momento de Chapo que manda a través de ONGs, tienen atribución a la sociedad civil para entrar a auditar presupuestos, contrataciones públicas, a la policía, como en las comisiones ciudadanas de New York, como en los boroughs. Bueno, cuando yo propongo estas cosas ante Monreal, por ejemplo, Monreal, abiertamente frente a testigos, Claudia Cruz, no sé si está acá, ¿qué está? Adelante tú, lo dijo. A los ciudadanos en México no se les puede dar tanto poder. Así fue. ¿Cuánto poder? Eso es izquierda. Pero eso no es la verdadera izquierda que debería estar pensando en un futuro México, en donde la inserción de la sociedad en las instituciones norteamericanas o francesas le imprime confianza a la institución, confianza social, legitimidad social. Y sin esa legitimidad social y sin esa confianza social de tener a la ciudadanía insertada en la institución, realizando auditorías, este país no va a lograr resolver su problema de seguridad. La ciudadanía se separa de la institución, se divorcia de la institución, le tiene miedo a la institución. Desde el vamos, que cuando van a ver a un MP en la Ciudad de México le cobran 10.000 pesos para abrir una investigación. Hasta que el señor López Obrador, y especialmente el señor Monreal, no entienda que la inserción de la sociedad en la institución no es un show de transparencia con Clara Hussman y Denise Dresser, sino es una inserción operativa de auditorías, de control de bienes decomisados, de gestión directa de inversiones no digitadas por el jefe de gobierno, hasta que no entiendan que esa es la realidad que le va a introducir por primera vez en la historia mexicana confianza y legitimidad a las instituciones. Este país va a seguir divorciado, con niveles incrementales de violencia que van a hacer que este país explote socialmente, como explotaron países como la India, Sudáfrica, Colombia, que es lo que estamos tratando de evitar. La buena noticia es que algunos funcionarios del presidente electo entienden y que están dispuestos a ensayarlos, pero yo siempre les digo, miren, esto no es un contrato. O sea, nosotros presentamos la propuesta, ustedes la mexicanicen, ustedes generan la ley, el instrumento jurídico. En el caso de las auditorías sería la ley de participación ciudadana con un capítulo adicional de auditorías. Y después nosotros ayudamos en la implementación. Pero si yo veo que entran con resistencia, que en México no se le puede dar poder a los ciudadanos, vamos mal. Esto explota. Y si esto explota, siendo López Obrador la última instancia, la última alternativa institucional que a ustedes les queda, porque si la gente se desilusiona en una explosión social de este gobierno, y de ahí él va mi desesperación de que este gobierno triunfe, a ustedes les queda Bolsonaro y el Trump. Entran en un efecto de colapso institucional y de gente al estilo Trump o al estilo Trump o al estilo Bolsonaro que va a entrar a tocar el ganario de Guatemala a Guatemala. Entonces, el punto que yo les estoy tratando de indicar,
que estamos comenzando en condiciones ideales, pero es la última oportunidad que tiene este país antes de una explosión, porque el problema de la violencia social y de la violencia mafiosa y de la fragmentación de los estados debido a la delincuencia organizada que captura pedazos. Hoy el estado de Guerrero, por ejemplo, está capturado por 3 organizaciones criminales. Yo les puedo señalar qué alcalde le pertenece a cada organización. Y está fácil botanejo, porque digo, ¿quiénes están ahí? Cuando tú tienes un estado fragmentado donde la mano derecha no sabe lo que está haciendo la mano izquierda, estás en el peor de todos los mundos. No tienes ni instituciones funcionales ni una mafiocracia funcional como la de Rusia, que por lo menos abastece de agua. Entonces estás en un limbo donde la violencia crece y la explosión social. Estamos tratando de evitar esta situación a través de 25 propuestas institucionales que México debería implementar, no porque lo hizo Brasil, no porque lo hizo Colombia, sino porque México ha ratificado convenciones internacionales que, de acuerdo al criterio de convencionalidad, abogados mexicanos deberían ser ley. O sea, que yo no vengo acá con las recetas de Bucareli, no son recetas de Bucareli. Yo las aterrizo para que está, pero no son recetas mías. Forman parte. Entonces, así es. Hay 4 tipos de mecanismos de inserción de la sociedad en las instituciones. El que a mí más me gusta es el de México tenía en sus orígenes, en su revolución. Por ejemplo, el jurado popular, ¿cómo le llamaban en la Constitución original? El jurado popular, el jurado. Es un mecanismo de inserción de la sociedad. Es oro en polvo. Es oro en polvo. Ustedes lo tienen, lo tenían, está ahí. Eso inmediatamente debería ser. No tantas reformistas judiciales a lo... ¿Cómo se llama esta? Yo quiero dar ejemplos, porque me gusta dar ejemplos con nombres, porque yo ataco ideas, no ataco personas. Y yo, como soy un poco italiano, siempre me dice Claudia Terzi, que está sentada ahí, que es una de las autoras intelectuales de mi llegada a México. Yo soy un poco italiano, a veces ofendo, pero no quiero ofender a las personas, quiero atacar las ideas. Las ideas basura que salen de las reformas judiciales que han venido implementando acá desde el año 94, por segundo, que han todavía permitido estas reformas que el presidente de la Corte sea presidente del Consejo de la Judicatura, es una cosa subsahariana. Impide, obviamente, que el sistema judicial pueda operar con un nivel de control interno adecuado, disciplinario, etc. Son cosas que yo le hablaba a Góngora en el año 98 con Andrés Reumann Andrado. Y el otro día lo escucho a Héctor Fizfierro diciendo eso como novedad hace 4 días, con un señor que se llama César Arturito, como novedad en el año 2018, 20 años después. Andrés Reumann, que va a estar acá mañana en el club, le va a decir, eso se lo dije al señor Góngora en el 98. Yo, como estoy más viejito, me acuerdo de 20 años atrás, ya estaba dando lata en esa época. Entonces, ¿cómo puede ser que en una reforma judicial todas estas magalones, toda esta fauna que ha ganado dinerales de la reforma judicial, no haya introducido ese elemento en una reforma? Claro, cuando se lo dije a Góngora en el 98, se pueden imaginar la cara de Góngora. Me preguntó, ¿y usted de dónde es oriundo? Pero la primera, ni me contestó. ¿De dónde nos visita? Entonces, esto es algo que tenemos que evaluar, y con un presidente que tiene capital político. Y tener capital político quiere decir poder avanzar con propuestas audaces que le tienen capital político, porque no existen en las historias de Mandelas o de Modis en India o de Lulas o de quien sea. No existen presidentes que hayan generado reformas institucionales antimafia desde un punto de vista global, social, económico, político, sin haber pagado un capital político. Que en este caso el presidente electo López Obrador sí lo tiene. El presidente Peña Nieto no lo tenía. Y el presidente Calderón tampoco. Si soy demasiado impertinente, no quiero que me atiendan el artículo, pero es verdad. Es verdad, ¿no? O sea, quiero que se entienda, es verdad. Este presidente sí tiene que ser, como lo tenía Fox en su momento, en sus inicios. Estas reformas antimafia que exigen que el presidente en el día 1 tenga que enviar una reforma al marco jurídico electoral donde se exija que las listas de candidaturas de todos los partidos y movimientos sean a través del voto popular auditado de los partidos. La madre de John Ackerman, y yo creo que John no leía la madre, escribió un artículo en el 98 dando cuenta en un estudio de 67 países
que los países que tienen un sistema electoral como el mexicano, con las características mexicanas, le dan una entrada subsidiada a la delincuencia organizada al sistema electoral. No lo dije yo, lo dice una profesora, Susan Rose Ackerman. Si ustedes habrán visto el debate con John, yo le puse a la madre como ejemplo. Entonces, ¿cómo puede ser que expertos electorales, cuyas madres han escrito artículos sobre el tema, no estén diciendo honestamente frente al pueblo mexicano: yo puedo ser de Morena, pero con este sistema electoral impresentable, mafioso, el país va a seguir remando? Listas electorales elaboradas a través del voto popular abierto, auditado independientemente con los financiamientos de los partidos y las candidaturas, aleatoriamente con muestras auditadas. No 3 de 3, ni 4 de 4, ni que yo presento la declaración, no, auditados. Porque lo que yo presento en el 3 de 3 debe ser auditado. ¿Cuál es el origen? La auditoría, ¿entienden lo que les estoy hablando? Yo vengo con una pasión a México porque es tan clara la salida para México. Un presidente con el capital político que tiene el presidente puede hacer a un lado sus romos y a sus monreales y presentar por el bien de este país, como lo hicieron los padres y madres fundadores de este país, reformas hacia 50 años que le cambien la fisonomía a este país. México está llamado a ser el líder de esta región. Estamos en carencia de liderazgo. Este país tiene que salir de lo que está actuando y elevarse al lugar que le corresponde en el planeta. Y no va a salir sin una reforma electoral antimafia. Les puedo asegurar, no hay país que lo sabe. Está en la Convención de Palermo. Entonces, no pueden seguir con este sistema electoral de elección en elección. En el caso, nadie cuestiona el resultado electoral de López Obrador, fue tan vasta la victoria que no hay manera de... Pero el punto es que las candidaturas que emanan de esas listas están viciadas. A ver, ¿quién es Napoleón? Yo no sé quién es Napoleón, sé que es un sindicalista. ¿De dónde salió? ¿Cómo llegó ahí Napoleón? ¿Cuántos votos respaldan? La democracia es algo funcional. Tiene que comenzar desde la misma elaboración de listas, de la misma recaudación de fondos, auditados, socialmente. El doctor Santiago Nieto tanto entendía este principio que él me llamó secretamente durante la presidencia de Peña Nieto, sin que el presidente lo sepa, para que comencemos un experimento piloto en Veracruz y en Chiapas para comenzar a entrenar a la sociedad civil en las auditorías electorales. Esa es la valentía de Santiago Nieto. Y ahí ustedes me venían con un sombrerito azul escondido, viendo cómo el doctor Nieto estaba deteniendo a la segunda del gobernador de Velasco con el carro lleno de dinero en su cartera. Yo estaba ahí mirando. Yo conozco el monstruo de yo he estado ahí con el doctor Nieto, yo he estado ahí con José Luis Santiago Vasconcelos, que ustedes lo conocen muy bien, realizando trabajo en campo. Yo no soy un académico teórico que me dedico a hablar de la Convención de Palermo. El monstruo está ahí. Si ustedes no erradican el monstruo desde el mismo proceso electoral, que hace que el hecho que tú llegues a la lista, buen padre, buen profesional, honesto, pero para llegar a esa lista, ¿qué tienes que hacer? Esa es la pregunta que yo le hago a los políticos. ¿Qué tienen que besar? ¿Qué tienen que prometer? Los sistemas electorales abiertos, auditados, con listas abiertas, está probado científicamente que generan una disminución de la delincuencia organizada. No en su ámbito total, sino en el ámbito político. Eso ya es muchísimo. Porque no tendrías la violencia de Guerrero sin tener al Estado fragmentado de Guerrero. ¿Por qué es que ayer el ejército tiene que neutralizar a la policía municipal y tomar el poder? Poniendo al ejército en esa situación donde después se lo acusa de crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque la policía municipal de Iztapualco y Guatanejo está con los rojos, los otros están con Beltrán Leiva, los otros están con Jalisco. El Estado mexicano es un rompecabezas desarmado. Hasta que no resolvamos eso a través de una limpieza político-electoral al estilo Manipulito italiano. Claro que eso implica inestabilidad política en un sentido de peleas, muchos políticos a la cárcel. México debe pasar por esa purga. No va a salir de esta situación sin esa purga. Entonces, ese es un mensaje fundamental que yo siempre le digo a mis colegas. Yo empecé mi carrera, como saben ahora que les comenté, en reforma judicial. Así comencé en los años 90 en el Banco Mundial. Después me fui dando cuenta que con sistemas electorales que traen mafiosos y títulos de mafiosos al poder no hay reforma judicial que salga. Los consultores ganan mucho dinero, los profesores ganan mucho dinero, pero el sistema político te vicia la reforma judicial
y no le pone dientes a los controles legislativos, no permite que haya controles sociales en la jueza. En Estados Unidos tú sabes que existe el Congress, son redes de sociedad civil. Se terminó el aperitivo. Acá le corto fuerte y después así que ella sigue. Pero la historia va. Ya me entendí. Después vamos a preguntas y respuestas y si desean podemos entrar a ponerle un poco de carne. Gracias, doctor. Yo, desde luego, primero que nada, darle la bienvenida a Carlos, que finalmente pudiste cruzar Reforma, y yo comenté hace un momento que no es gratuito, que lo que te atora es una manifestación en torno a Ayotzinapa, como si no tuviera nada que ver con el tema, ¿no? Antes de darle la palabra a Carmen, que no necesita presentación, creo que en este auditorio no necesita, en ningún auditorio necesita presentación, pero menos en este, y omití algunas cosas, ¿no? Fundamentalmente el interés del colegio, de la Barra Mexicana, el Colegio de Abogados y del INCO, que han hecho posible esta reunión y la que tendremos mañana. No es gratuito, es porque estamos conscientes que tenemos que tener un rol propositivo, y uno de esos líderes ha sido José Mario, precisamente presidente del colegio, que se ha abocado a este tipo de cuestiones, es decir, a que en vez de que las cosas se dejen ahí y acomodarse como si nada pasara, al contrario, las ha puesto en un nivel de relevancia para que sean discutidas, para que sean analizadas. Precisamente hace menos de 2 horas estábamos en un salón aquí abajo con Claudio X González, con Eliseo Ríos, discutiendo el tema del nepotismo en el Poder Judicial, que es una de las lacras terribles, que es también uno de los parásitos que impide este avance democrático y este avance que tanto necesita nuestro país. Yo antes de darte la palabra, y en función de lo que dijo el doctor, quisiera simplemente, para ir centrando la discusión y aprovechar que oiga esto Carmen, yo quisiera enfocarme a 2 temas. Usted ha señalado reiteradamente que se necesitan organismos internacionales, ha propuesto la creación de una Corte Latinoamericana de Justicia que tenga dientes, ha propuesto que el problema es multinacional y que como multinacional tiene que enfrentarse de manera multinacional también, y deben construirse las comunicaciones, los conductos, los órganos, los organismos que se encarguen y que puedan tener los alcances que se requieren para esto, porque estamos frente a organizaciones criminales que rebasan las fronteras, pero no estamos organizados para enfrentar ese rebase de fronteras que sí tienen ellos. Entonces, estamos frente a una desventaja. Y ese punto en particular quisiera que usted nos dijera en torno a lo que acaba de decir del nuevo gobierno y de estas 2 buenas noticias del capital político y de la buena voluntad, pero enfocadas al tema de la amnistía, que ha sido parte de la campaña electoral, que como que no concuerda con las propuestas que usted ha hecho y se presenta como una idea antagónica totalmente a lo que debiera ser el remedio, y que va incluso en contra de los 26 puntos o 24 puntos que usted ha publicado, y de las instituciones que, como usted apunta, hemos recogido a través de los tratados internacionales que hemos firmado. Las 25 reformas que yo he venido proponiendo junto a Carmen desde hace 11 años, porque estamos dando para avanzar sobre instituciones que no existen en México y sí están en las convenciones de la ONU que México ha ratificado, que no son recetas bancarias, sino son recetas estratégicas, son instituciones que debe tener México de acuerdo a las convenciones que ratificó. Son instituciones que requieren, como dice el doctor, de una coordinación internacional, porque estamos enfrentándonos ante una delincuencia transnacional con inteligencia artificial y drones
del siglo XXI con instituciones del siglo XVIII. Entonces, yo tengo que darles otra buena noticia, la tercera de hoy, que el presidente Macri ayer acaba de aceptar la propuesta como parte de la organización que nosotros formamos parte, con el diputado Facundo Iglesias de Argentina, brasileños, no hay ningún mexicano que podría cambiar eso. Ha aceptado la propuesta de la Corte Penal Latinoamericana, y la ha aceptado ayer, y en el discurso el presidente Macri ha llamado a la ONU a empujar esa propuesta de la Corte Penal Latinoamericana, que ha sido una propuesta que pueden encontrar en el sitio web cuando quieran, se los paso, donde en esa propuesta somos muchos profesionales, no somos 10, somos más de 100, que hemos estado empujando desde hace años. Eso es un elemento clave porque esa Corte Penal Latinoamericana apunta a no tener que caer en las muy buenas intencionados esfuerzos de CICIG, por ejemplo, como mi amigo Carlos Castellana ha hecho todo lo posible para avanzar ahí, el que lo siguió, pero que son realmente esfuerzos ad hoc, muy limitados, porque se los come el sistema político de los países. En México sucedería más rápido esa gestión de la CICIG que en Guatemala, donde la Guatemala estaba más dividida, ¿no? Entre el general Díaz Montt y los colos. Entonces acá en México yo no recomendaría una CICIG en ese sentido. Entonces eso es una muy buena noticia. El presidente Macri ya lo anunció en la ONU, lo va a empujar, ya hay el presidente de Brasil, el presidente de Colombia, el Pedro Santos también lo apoyó, y México tiene que estar presente. México es el país líder, la región en este tendría que estar presente. El presidente Peña Nieto no se ha pronunciado. Una de las primeras acciones que yo luego mencioné contigo, Carmen, que debería tomar el presidente de esto es apoyar inmediatamente esta propuesta que viene de la sociedad civil. Esto no es un Estado. Esta organización formamos, a la cual yo me incorporé hace 4 años, fue fundada por un diputado argentino y tomó carácter internacional, regional, y ahora ya está dando vueltas y los gracias. Tengo tantas cosas en la cabeza que a veces me olvido. El tema de la amnistía. Yo creo que hay buena voluntad en todas las personas que han estado hablando de esta amnistía con un intento de pacificar este país. Yo creo que la señora Sánchez Cordero, que ella ha pertenecido al sistema previo, debe tener la mejor de las intenciones hacia su país, que ella ama. Lo mismo, insisto, que debe pensar López Obrador, pero lamentablemente todos nosotros, cuando nacemos y crecemos en esta región, somos parte de una cultura sociopolítica autoritaria. No estamos acostumbrados a debatir fuerte, como siempre en Carmen se puede debatir, pero no hay una cultura del debate, no hay una cultura de asumir que de abajo hacia arriba la sociedad puede generar sus propios mecanismos de amnistía genuinos, legítimos, en confiables. Las comisiones de la verdad que han tenido mayor éxito en el planeta han sido descentralizadas, autónomas del Estado o del sistema político. No fueron comisioncitas con gente como Fasli, Emilio García, cercanos a la élite, fueron las víctimas de Tamaulipas, de Chiapas, asesoradas técnicamente por la oficina de la alta comisionada, que le brindaba apoyo técnico, que obviamente necesitan, pero sin el Estado mexicano sesgando. En eso se encajan las comisiones de desaparecidos de Argentina, donde el presidente Alfonsín no tenía una comisión al cargo de él. Las comisiones de la verdad arman las carpetas con el Estado cooperando. En el caso de México yo siempre recomiendo un sistema judicial ad hoc, al estilo del Tribunal de la ex Yugoslavia, donde haya jueces mexicanos, españoles, franceses, que se hagan, y que esas carpetas que arman las comisiones de la verdad, a través de testimonios, a través de comparecencias de funcionarios o de los mismos imputados, que deberían recibir beneficios procesales ante el arrepentimiento, que eso es algo que el Código de México sí lo tiene bien contemplado, sí reciba esas carpetas de las descentralizadas comisiones de la verdad, donde después el Tribunal ad hoc internacional dedicado a México, que puede operar desde México, desde afuera, literalmente en México, puede operar y incorporar como insumo potencialmente probatorio esas carpetas que emanen de las comisiones de la verdad. Debe surgir como comisiones de la verdad autónomas. De allí salen los perdones y amnistías de manera genuina. De allí mismo las comisiones recomiendan perdones, recomiendan beneficios procesales a los juzgados. La capacidad de generar perdón de los pueblos sudafricanos, camboyanos, después de masacres, genocidios, como el de Camboya,
fosas comunes de cientos de miles de personas. La capacidad de generar perdón de los seres humanos es infinita. No se tiene que preocupar de eso el señor López Obrador, ni la señora Sánchez Cordero. Pero el proceso tiene que ser genuino, social, de abajo hacia arriba. No puede ser impuesto ni sugerido de arriba hacia abajo. No se tiene que sugerir que el campesino, porque es campesino, va a ser amnistiado. La Comisión de la Verdad, por lógica, lo va a determinar. No tiene que determinarlo Sánchez Cordero ni el señor López Obrador. Solo así se puede pacificar un país. En la medida que esa carpeta que genera la Comisión vaya a parar un órgano legítimo que la Comisión cree. Ahí es donde yo difiero un poco de Sánchez Cordero, donde ella le da demasiado rol a los órganos judiciales tradicionales de México. Hay un gran déficit, diría menos cero, de credibilidad, de legitimidad de la justicia mexicana. El caso de Ayotzinapa es símbolo nacional e internacional de los crímenes de lesa humanidad en México, pero hay miles de crímenes de lesa humanidad en México. Ahora Ernesto Ledesma va a estar trabajando en un documental de Roca de Viento, en donde ustedes van a ver fosas comunes a la escala de Camboya, donde las fosas comunes de Veracruz son pequeñas en comparación, van a encontrar en Tamaulipas. O sea que ustedes están viviendo una crisis internacional humanitaria que debe ser abarcada por un sistema transnacional, judicial, ad hoc, que el Estado mexicano debe aceptar. Es ahí donde el presidente López Obrador va a tener que quemar un capital político considerable para imponer, con vistas a hacerle un bypass al Congreso y resolver que estas millones de víctimas que están deambulando por todo el país reciban una esperanza de justicia y, ante todo, esa legitimidad y esa confianza sin la cual la paz social no va a existir. Creo que está claro. Está claro, simplemente también apuntar que, bueno, por el foro en el que estamos, que es un colegio de abogados, hay que mencionar dos cosas, ¿no? La amnistía no es un acto del Ejecutivo, tiene que ser un acto del Poder Legislativo, tiene que ser a través de una ley, se tiene que referir a delitos específicos, tiene que ser discutida, resultado precisamente de este tipo de comisiones de la verdad, y además de referirse a los delitos, tiene y a una fecha determinada, hay ciertos delitos que no pueden ser amnistiables, incluso por convenciones internacionales, cosa que no ha sido tratada y no ha sido discutida. El tema, por ejemplo, del homicidio, al nivel que sea, es un tema que merece una discusión súper profunda, ¿no? Hasta qué punto el delito de homicidio puede ser amnistiable, pues está prohibido por las comisiones internacionales. Las asesorías técnicas que provee la alta comisionada, la oficina del alto comisionado, abarca usted dice. Porque claro, la Comisión de la Verdad no son necesariamente abogados, son gente víctima. Pero teniendo asesores técnicos al lado de esa comisión, estos elementos son abordados por la comisión para que no lleguen conclusiones contradictorias desde la comisión hacia arriba. Pero el Poder Legislativo debe alimentarse de estas carpetas que lleguen de las comisiones de la verdad para poder legitimar el acto legislativo posterior. No es al revés, que comenzás con el acto legislativo y las comisiones de la verdad después ven qué hacen directamente. Ese es el enfoque plenario. No, el enfoque de abajo y de arriba se entiende. ¿No? Entonces, ahí tenés que tener... Estoy retomando de lo que usted ha dicho. Claro, tenés que tener asesoría técnica de las oficinas de la alta comisionada, que son abogados y profesionales que se han dedicado a esto por muchos años, que van a estar obviamente en contacto con ustedes, con la sociedad civil, la barra, y que va a haber una retroalimentación técnica que es muy importante de abordar. Si no le agradezco mucho nada. Y tomar en cuenta también que hay los niveles de responsabilidad y de mando, también hay niveles en donde no puede alcanzar la amnistía. Claro, simplemente son temas que hay que tomar en cuenta porque del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Entonces, prometer y empezar con un discurso que no se va a poder edificar, puede ser un problema después político, ¿no? Yo no quiero escuchar la Carmen, pero la verdad es que esto lo abarcamos en parte en tu programa, que va a salir mañana, el día pasado. Y en otra entrevista con Ernesto Ledesma de una hora está abarcando en detalle un poco el tema de las condiciones de la verdad y demás. Si les interesa seguir conversando sobre esto. Bueno, entonces, Carmen, antes de que llegaras, hice una explicación de las causas por las que no había llegado y le pedí al doctor Buscaglia que nos diera un diagnóstico de cómo
cómo ve al país después de las elecciones, es decir, en un periodo postelectoral, en función de los resultados. Nos ha dado su punto de vista, nos dice que él siente que tiene buenas noticias. Acabas de escuchar la tercera buena noticia, que es digamos la incipiente posibilidad de que exista una corte penal latinoamericana, y las otras dos son que por primera vez hay un presidente que tiene un capital político vasto con el que se puede construir, y que existe buena voluntad de algunas de las personas que parece que se encargarán de temas de seguridad y justicia, con lo cual pues es un buen caldo de cultivo. ¿Cuál es tu punto de vista, Carmen? Gracias, Javier, gracias, Edgardo, gracias a todas y a todos, Mario, gracias por la invitación. Y bueno, nuevamente una disculpa por llegar aquí tan tarde. Calculé pésimo, como se puede imaginar, con esta marcha que desde luego ya estaba prevista, pero bueno, viene de la lluvia y desvío en los ríos y todo esto que estamos acá un poco tarde. Una disculpa nuevamente. Y bueno, pues escucho esto y desde luego lo primero que pienso es que estamos evidentemente en un país que está frente a una crisis profunda. Sé que lo que digo todos lo sabemos, pero si tomamos al vuelo noticias rápidas de las últimas horas, con que nos quedemos con tres asuntos nos damos cuenta o caemos en cuenta de nuevo de la gravedad de la crisis. Tres cosas rápidas y no por rápidas menos graves. Solo por mencionar que ayer Acapulco fue tomado por la Marina. Acapulco, el puerto emblemático de Acapulco en Guerrero, pues fue tomado por la Marina y la Policía Federal, precisamente como producto de una crisis profunda, pero también por lo que desarmando policías y quitando mandos que llevaban ahí 20 años, y uno dice que tenga 20 años en la policía en Guerrero y en Acapulco es una buena o una mala noticia, un indicador, digamos. El caso es que tenemos, por ejemplo, esa primera gran estampa de las últimas horas para abrir boca en términos de dónde estamos parados. El hecho de que dentro del contexto en el que se da esta toma de Acapulco esté una amenaza de muerte a el entorno cercano de una alcaldesa recién electa de Morena, pues es un dato interesante, porque sería interesante ver si efectivamente el hecho de que haya habido una directa amenaza a alguien que forma parte del grupo de gente que está tomando el poder en México, pues querría decir que empezamos a ver situaciones que empiezan o podrían empezar a desmontar circunstancias muy añejas. O quiero pensar que es eso. Si fuera que coincide el hecho de que la amenaza de muerte a la alcaldesa de Morena es el detonador de lo que ocurrió ayer, pues es un dato. Dejémoslo ahí como un dato de lo que eventualmente podríamos ver en efecto, pues de lo que significa el recambio de poderes. Es una vil interpretación, es una vil especulación de mi parte, pero la asociación de temas es inevitable. ¿Estuvo o no relacionada la toma de Acapulco con esa amenaza de muerte? Probablemente. Lo que sí es un hecho es que el periodo electoral 2018 desde luego tiene luces, muchas luces y muchas sombras. Las luces están en una sociedad que masivamente dijo queremos cambiar de rumbo. Cada quien tendrá sus opiniones respecto a lo que ha ocurrido en el cambio político, pero indiscutiblemente la sociedad mexicana de forma mayoritaria dijo basta, hay que cambiar de ruta, y en eso estamos. Y la legitimidad y la fuerza con la que llega Andrés Manuel es impresionante. Nadie podrá regatearle un mínimo de lo que significa tener el 30% de diferencia con el segundo lugar. No hay una elección que recordemos de no ser las soviéticas, ¿no? Hubo una que otra por aquí, pues Portillo también, ¿no? De ese tamaño. Entonces, más allá de la simpatía o no que se pueda tener sobre un proyecto político, lo que es indiscutible es que una definitividad de una sociedad que mayoritariamente dijo hay que cambiar, hay que ir hacia otra ruta. Por eso lo de Acapulco ayer es una cosa importante que destacar. Otro asunto que también hay que poner a la mesa rápido para darnos cuenta del tamaño de la crisis tiene que ver con la encuesta nacional que se presentó hoy en la mañana, la de victimización del INEGI. El INEGI periódicamente nos ofrece datos y últimamente nos ha dado encuestas muy duras
en términos de sus resultados, simplemente diría que la encuesta de victimización nos dice que hay 25.4 millones de víctimas mayores de 18 años en el 2017, como un dato de los muchos que nos hablan de la cantidad de delitos que se cometen, y el dato que nos ilustra del divorcio absoluto que hay entre la sociedad y sus instituciones de justicia y de combate al crimen, pues es este: 93.2% de los delitos que se cometieron no vinieron acompañados de una denuncia. Nadie denuncia, y no nos vamos a explicar aquí por qué, porque todos sabemos por qué. Ese es otro gran indicador, la impunidad, el desconsuelo de la sociedad, digamos, frente a lo que tendría que ser una reacción del Estado frente a la criminalidad que se comete contra millones de personas. Entonces el volumen de delitos se incrementa de manera descomunal, y de manera enorme también está la falta de respuesta del Estado mexicano frente a esos delitos y el desencanto absoluto de la sociedad, porque si nadie va a presentar una denuncia, pues por algo será. Esos dos datos son, esos dos asuntos de las últimas horas nos ilustran muy bien el panorama que tenemos en México. Y por supuesto, ¿de dónde vengo? De la marcha de Ayotzinapa. Es el gran caso que nos retrata de cuerpo entero esta expresión propia de un Estado fallido. Desde el minuto 1 del caso Ayotzinapa, todas las instancias que tendrían que haber reaccionado no reaccionaron. Todas las instancias que no tendrían que haber estado involucradas negativamente en este caso lo estuvieron. Hoy tenemos un punto de quiebre, y ustedes como abogados estarán interesadísimos en seguir de cerca este asunto, cuando frente a la catastrófica investigación del caso Ayotzinapa, que sugiere más un encubrimiento que una incapacidad o negligencia del Estado, es verdaderamente notable la forma en que se ha manipulado el caso Ayotzinapa para que no sepamos qué pasó. Y ver hoy aquí, abajo de la lluvia, a las madres, a los padres, a los familiares, a la gente que ha aguantado lo indecible. Cualquiera de nosotros podríamos ponernos en esos zapatos e imaginar qué pasaría con nosotros si un hijo nuestro, cada quien pensará en su hijo, en su hija, si estuviera desaparecido en cualquier contexto, pero en un contexto como este, pues tiene un agravante brutal por haber sido cometido de esta manera tan terrible. Lo indecible, como digo, es lo que ocurre con este caso de Ayotzinapa, que se ha convertido en el caso emblemático del sexenio de Enrique Peña Nieto, que bueno, no deja de sorprendernos el presidente de la República, porque es impresionante como la misma semana en que se cumple el 4º aniversario de este acontecimiento catastrófico y trágico, y en donde él continúa sosteniendo una verdad insostenible como la que sostiene de manera estúpida o ingenua o desinformada o cínica, o algo debe haber en él que explique por qué necea con una agresión que ya no se sostiene ni con resistol. Es impresionante que el presidente de la República, la misma semana del 4º aniversario de Ayotzinapa, horas antes de presentarse ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, prestándole lucimiento a Donald Trump, es imposible. Pero ver, horas antes de que llegara a Nueva York a presentar pues su mensaje de jefe de Estado representando a México, en esas mismas horas estaba haciendo el ridículo más profundo con Chumel Torres, en algo que uno dice, ¿quién asesora a Peña Nieto? En algo que verdaderamente es impresionante que haya hecho y que haya decidido difundir, porque ver al presidente de México en la oficina presidencial con la bandera de México en la silla que tiene el águila, le faltaba solo la banda presidencial, haciendo el ridículo más grande sin ningún sentido, habla que está ya muy despegado de la realidad, por decirlo suavecito. Ese presidente de la República que está dejando los peores resultados en muchas materias, pero en materia de justicia y de un caso como este y de muchos otros, pero hablando de este, que es el que tenemos en este momento a flor de piel por obvias razones, pues es precisamente lo que el futuro gobierno, el futuro Congreso y la sociedad que somos tenemos que revertir.
porque lo que ocurrió el 1 de julio de este 2018, retomo el análisis que seguramente lo han hecho hace un momento mucho mejor que yo, pero retomo la obligada reflexión de lo que pasó el 1 de julio. Desde luego que es un voto definitivo a favor de un cambio, a favor de que las cosas sean diferentes. Pero no solamente se le tiene que cargar el asunto al propio López Obrador, que tiene un paquete enorme, sino yo creo que esa manera de votar es una manera de votar para decirse México a sí mismo: tenemos que cambiar como sociedad, como país, como partidos, como gobernantes. Creo que trasciende al cambio de gobierno, trasciende a lo que sería votar por un proyecto político, este tipo de votación. Creo que es una expresión pacífica, democrática, de una sociedad que se está haciendo un llamado a sí misma, me parece. Ustedes como abogados tienen ahora un panorama verdaderamente fascinante. Yo solamente describiré lo que como periodista veo, pero aquí ya se están analizando el tema de las comisiones de la verdad, de la amnistía. Bueno, así también de pasada, como materia prima para ustedes, estamos frente al gran reto de discutir el cambio de paradigma, o de paradigma si se quiere. Simplemente para hablar de lo que es el tema de hoy, que es Ayotzinapa, a ver cómo resulta una decisión judicial absolutamente extraordinaria, fuera de serie, heterodoxa, muy polémica, pero que yo estoy perfectamente de acuerdo con ella, porque no veo cómo. Heterodoxa. Yo creo que es heterodoxa la Comisión de la Verdad, de la forma que se ha concebido y decidido y ordenado. Pero pongamos de la palabra que sea. Simplemente digo que por la ruta de lo ordinario, en términos judiciales, va a ser muy difícil destrabar lo que nos han dejado, el caso de Ayotzinapa. ¿Cómo fregados vamos a recomponer el camino cuando hoy, con lo que ha pasado y sigue pasando, lo que vamos a ver es que se liberen a decenas y decenas de personas por lo que ha sucedido en un indebido proceso, y que bien a bien la sociedad y los familiares de los chicos no sabrán quién sí y quién no? De esos que fueron detenidos, de esos que han estado en la cárcel, se ha manoseado y descompuesto esa investigación de tal manera que va a quedar un vacío de pronto si no hay algo que trascienda los métodos tradicionales y ordinarios del Ministerio Público. Por eso creo que es heterodoxa, porque si la sentencia ratificada, si la sentencia de Tamaulipas, del Tribunal de Tamaulipas, dice que se cree una comisión investigadora para esclarecer la verdad y para dotar de justicia el caso de Ayotzinapa, y dice que deben participar junto con el Ministerio Público, que se les paran los pelos de punta a los del Ministerio Público. Por eso en bloque los fiscales y los procuradores salieron a decir: no nos gusta esa comisión. ¿Por qué? Porque trastocan los ejes tradicionales de impartición de justicia y de investigación del Ministerio Público. A mí me parece que es un paso apropiado, que es un paso de muchos que debe dar México, en donde tiene que encontrar con cierta audacia, con rigor, con decisión, explorar cosas que no hemos vivido en México, como tener una comisión de la verdad eficaz. Vicente Fox estuvo en la duda de si hacía una comisión de la verdad, una fiscalía especial para delitos del pasado. ¿Se acuerdan? La impronunciable Temuto, ¿no? Bueno, al final no sucedió lo que debería haber sucedido con un gobierno como el de Fox, que estaba llamado a ser un gobierno fundacional, un gobierno que rompiera las estructuras de antaño. El mandato ya se nos olvidó, pero en 2000 tuvimos un gran momento, igualmente como este, fascinante, porque fue pacífico, porque fue por las urnas y no por las armas, que México dijo hay que cambiar. El problema es que nos salió Fox, y entonces pues eso ya nos hizo perder mucho tiempo en la historia. Pero es un momento distinto, pero tiene su miga en términos de lo que debió haber pasado y no pasó. Volvemos a tener un punto de quiebre en la historia, nuevamente a través de las urnas,
y ahora tiene la estafeta del poder máximo Andrés Manuel y un Congreso que ha obtenido mayoría. Una mayoría absoluta, un poco desasiada con el verde ecologista que se volvió en la cuestión y que nos desconcertó a todos porque qué necesidad, pero en fin, de que tienen una planadora, es impresionante. ¿Qué van a hacer con esa planadora? Bueno, por lo pronto hoy, en la reunión de Andrés Manuel con los padres de las víctimas, lo que dijo fue, con sentencia o sin sentencia, habrá esa comisión investigadora de la verdad, que incluya mecanismos ciertamente pues que están en el marco de la ley, que pueden tener una carga interpretativa que es polémica, pero ¿qué importa si de lo que se trata es que suceda algo que permita saber qué pasó? Primero la verdad, desde luego la justicia, y el tema de la amnistía va hasta el final, o del perdón, sí, en un ámbito más de carácter personal y que no estrictamente le corresponde al Estado. El perdón no, la amnistía sí como una figura que tiene connotaciones distintas, pero en todo caso es lo que iría al final. Primero saber qué ocurrió y después quién lo hizo y después las sanciones y lo que corresponda y el resarcimiento y todos los elementos básicos que tiene que tener el caso de Ayotzinapa y tantos otros más en este país de fosas, en este país de cementerios, en este país de impunidad. Así que para los abogados, pues qué buen balón discutir este tipo de sentencias que van a dar paso a algo que implique el compromiso de un nuevo gobierno de dotar de recursos, de dotar de herramientas, de ordenarle a todas las instancias del Estado mexicano a que se pongan en una línea directa para buscar a esos chicos, para buscar testimonios, para que, como dice Edgardo Buscalia, haya una participación de la sociedad civil directa. Insertar. Eso que dice Edgardo es clave, insertar. No un consejo consultivo ahí medio a modo, un consejo consultivo que a veces le hacen caso, no. Una sociedad civil que participe y que está injertada o insertada en la propia operación y realización de expedientes, con testimonios, con elementos de prueba, con elementos que aporten directamente a la propia investigación de la mano de fiscales independientes, técnicamente competentes, no de buenas personas, que siempre es bueno que la gente sea decente. No es suficiente que la gente sea decente, que no robe, etc. Se requiere competencia técnica, capacitación y elementos que permitan actuar precisamente en materia criminalística, judicial y demás cuestiones. Así que, para efectos de lo que viene y de lo que está pasando, hoy tenemos esa decisión de un tribunal de Tamaulipas que dice que sí va a la comisión y que la ordene. Tenemos otro varón, y lo pongo también a la mesa porque sé que Edgardo polemiza con el tema de Ernesto Zedillo hablando de las drogas, porque por ahí cruzará o deberá cruzar otro gran debate nacional y los abogados, ustedes tienen un papel central para discutirlo y para dotar de contenido a la sociedad, para saber qué sí y qué no, porque esto no puede ser un tema de iniciados, este es un tema de la sociedad y el papel de los abogados es clave para saber cómo transitar del paradigma del prohibicionismo que históricamente ha determinado las políticas de drogas en el mundo a lo que hoy está ocurriendo en Europa y en Uruguay y en Colorado y en muchos lugares que empieza a replantearse claramente el prohibicionismo. México evidentemente es el país, en Colombia, Centroamérica, somos los países a los que nos urge replantear ese paradigma porque los muertos los hemos puesto nosotros, porque la esquizofrenia, la manera en que ocurren las cosas nos coloca en el peor de los mundos. Mientras que en Estados Unidos el tema de la marihuana medicinal o recreativa pues avanza a pasos agigantados, aquí seguimos con que ya dimos medio paso con la marihuana medicinal, pero ni siquiera lo hemos reglamentado. Hay una cosa mastodóntica, hay una cosa que no se quiere mover. Y en este momento de país, es un tema crucial. Por eso cuando viene un presidente como Ernesto Zedillo y dice, me equivoqué, y todo el mundo, ¿qué tal que te equivocaste? Y nos vienes a decir tantas veces después, bueno, tiene su honestidad decirlo, digamos, ¿no?
tiene su miga, que un presidente de la República que desde luego, como todos los demás presidentes, incluyendo a Lázaro Cárdenas, que fue el presidente que intentó y no pudo, intentó regular el tema de las drogas, pero los mismos dijeron que y no pudo el presidente Lázaro Cárdenas, con una visión bastante interesante y bastante adelantada de lo que hoy ya es un debate mundial. México tiene que claramente analizar si es por lo que dice Cedillo, Catalina Pérez Correa o Alejandro Madrazo o Fernanda Alonso, asociada del estudio de la política de drogas en México, causa de una tragedia nacional, como le titularon. ¿Es por ahí el asunto? A mí me parece que sí. Edgardo tiene su opinión, porque dice, a ver, espérense tantito, con esta fragilidad institucional, ¿por dónde van a caminar si regularizan las drogas? Pero en fin, dejo nada más esta última parte para escuchar a Javier, a Edgardo y desde luego ustedes, pero ahí hay otro gran tema para abogados y para la sociedad en general sobre si se plantea la regulación de las drogas y acabar con el paradigma del prohibicionismo y transitar de otra manera. Bueno, ¿qué pasaría en México? Se lograría, si bien no desmontar, porque sería demasiado pedir que con la regulación de las drogas se desmonte una maquinaria criminal que es enorme, que es ya prácticamente un comportamiento corporativo y de holding, ¿no? Bueno, este crimen organizado en donde se entrecruzan todo tipo de delitos, y ya sea que secuestran o extorsionan o roban combustible o ¿qué les gusta? Que se nos sabe de memoria, secuestran, extorsionan, o sea, hay un montón de actividades criminales y hay un montón de elementos que hacen pensar que va a ser muy complicado desmontar precisamente esta maquinaria de horror y de muerte y de sangre, pero un componente de esta estructura criminal multifactorial es desde luego el tema de las drogas, y tendríamos que discutir si es la ruta de replantear con una regulación de las drogas, desde luego mucho más veloz, desde luego mucho más audaz y desde luego decididos a entrar en una dinámica diferente. ¿Puede el Estado mexicano regular sin que se nos convierta en una pesadilla 2 el tema de las drogas? ¿Qué efectos colaterales o sustantivos vendrán si se regulan las drogas en México? Bueno, discutamos el tema. Lo único que no se vale es ponerlo abajo de la mesa. Lo único que no se vale es irnos con la fácil de, bueno, si se liberalizan las drogas, entonces eso se va a repartir en las primarias y en las secundarias y los niños van a tener la cocaína por el lunch. Bueno, si lo reducimos a una cosa así de básica, pues entonces cualquiera se espanta, pero no será así. No es así y no se tiene que discutir así. Lo único que no podemos hacer es no discutirlo. Lo único que no podemos hacerlo es ignorar que se están planteando cosas que tienen que dar un giro sustantivo a este México que somos. Así que materia para abogados y demás hay de sobra. Gracias. A ver, perdón, antes de que pasemos el tema de las drogas, porque ese es interminable. Entonces, vamos a hacer un primer parteaguas, ¿no? Carmen, solo acotando, ¿no? Dije no heterodoxa la sentencia, porque lo que tiene es que es vanguardista. O sea, cuando un tribunal se atreve, como el Tribunal de Tamaulipas, a acudir a figuras de derecho comparado y a tratar de implantarlas en el régimen que vivimos actualmente, que son indispensables, yo creo que no debemos usar esa palabra para calificar la sentencia, al contrario, bienvenidas todas las sentencias como las que hemos tenido nosotros, que son novedosas, que incorporan figuras de derecho internacional, que son aplicadas por los jueces y que desgraciadamente a los poderes fácticos se les paran los pelos de punta cuando ven una cosa de estas. Nosotros como abogados, en vez de escandalizarnos, debiéramos aplaudir, debiéramos invitar a que vengan más sentencias con iniciativa, con imaginación, con creatividad dentro del marco legal, obviamente, pero esto no se sale del marco legal, está inspirada en comisiones y en figuras que han sido acogidas e incorporadas en otros países y con éxito. Ese es un tema. Ahorita, antes de que pasemos, repito, a ver si tocamos el tema de la regulación de las drogas, porque
Carmen acaba de tener 2 programas maravillosos seguidos del tema, entonces está muy enganchada con el tema. Se lo recomiendo, si no lo vieron, pueden buscarlo en CNN, en la página, y de veras magnífico, porque es un ejercicio de reflexión que vale la pena repasar, y es muy amplio, pero te llevó 2 programas completos. Entonces, es un tema que puede no terminar nunca. El doctor Buscaglia, una de las tesis que sostiene es que cuando se generan vacíos de poder, alguien ocupa esos vacíos. Y esa es la crisis que ha provocado lo que estamos viviendo nosotros. En México es innegable que el poder que no se ejerce o que no se ha ejercido ha sido ocupado por corporaciones criminales, fundamentalmente, no solo mafiosas en todo sentido, unas más violentas que otras, pero todas mafiosas, sin duda, y que son las que hoy se encargan de una u otra forma, de manera informal, de impartir justicia, administrarla, ejecutar, pero también de generar beneficios, de generar incentivos, de generar bienestar. Pero ¿cuál es la perspectiva de nuestro país y de los jóvenes en este país cuando los que se encargan de generar esos incentivos son precisamente esos poderes fácticos, esos poderes que han llenado los vacíos de poder, los cárteles, pero no solo los cárteles, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, que Carmen y ha sido víctima, es este tema de los poderes fácticos, aparentemente no mafiosos, pero igual de mafiosos, que tienen tomados los sistemas de control, por ejemplo, de la prensa, de todos los medios. O sea, si nosotros hacemos un análisis en este país, la información pública, y la que se publica, está en manos de un grupo que se cuenta con los dedos de las manos. Y la concentración de los medios es terrible. Puede ser peor en otros países de Latinoamérica. Yo no me voy a poner a hacer la comparación, y menos delante del doctor Buscaglia, que es un ciudadano de América, desde luego, pero que comparte sentimientos nacionales de varias regiones, de varios lugares. Pero sin duda, para lo que nos ocupa, México es víctima, sin duda, no solo de las mafias criminales a las que estamos acostumbrados, sino de otro tipo de mafias que también, ante el vacío de poder, han tomado el poder. Ese poder fáctico no nada más viene de abajo, de los carteles, de la mafia de las drogas, sino viene de arriba, viene de la mafia, de los que se han empoderado ante el vacío de poder y lo han ocupado. Entonces, yo creo que ese es otro motivo de reflexión que tiene que ver con todo, que tiene que ver con el tráfico de drogas, que tiene que ver con la necesidad de regulación para empezar un combate. Entonces, antes de que sigamos con los, yo quisiera ver si alguien tiene alguna pregunta, alguna intervención, porque si no, no hacemos esto ágil. Estoy con cambio de horario, así que hagan preguntas así choqueantes, que me despierten. Después Gracias, buenas tardes. Primero que nada, felicidades por la brillante expresión. Perdón, buenas tardes. Felicidades por su exposición tan brillante, licenciado Estegui, doctor consejero Portillo. Un punto de vista respecto a lo que usted dice. Efectivamente, el Consejo de la Judicatura Federal, el presidente de la Corte, es el presidente del Consejo. ¿Qué sucede cuando nosotros, como abogados postulantes en la Penal, interponemos una queja en el Consejo de la Judicatura porque no procede nada de lo que promovemos en determinados asuntos relevantes, como pudiera ser una persona procesada por la fuga? Y todo lo que promovemos nos dicen que no. Entonces, ponemos una queja en el Consejo de la Judicatura, tampoco procede. ¿Qué tenemos que hacer? Desviar un poco hacia derechos humanos para que nos atiendan. Entonces se me hace excelente el punto de vista del señor doctor Edgardo Buscaglia, en el sentido de que el Consejo de la Judicatura debe de ser evidentemente independiente de la Corte para que pueda actuar libremente.
Vengo desde el 98 peleándome con Góngora sobre este tema, 20 años. Así que es un tema que hay que enfocar y la barra tiene un rol fundamental en esta región. Claro. Gracias, doctor. Carmen, gracias por acompañarnos como siempre. Eres solidaria y además nos acompañas en estas batallas de la abogacía en México, doctor. Un honor que esté con nosotros acá. Es realmente un privilegio tenerlo aquí con estas ideas. Hay dos temas, usted lo mencionaba, doctor, que a mí me gustaría ver su comentario. El tema de la extinción de dominio. Usted empezó hace un momento en su charla hablando de cómo, digamos, tomar los bienes de la delincuencia y aplicarlos en aspectos sociales. En México se reguló la extinción de dominio, pero pues ha sido un total fracaso, en virtud de que pues ahí está regulado, pero la delincuencia sigue teniendo los bienes, sigue teniendo una capacidad importantísima económica, y la figura de la extinción de dominio en México, como quedó regulada, pues no le ha servido al Estado para poder tomar control de los bienes. Entonces, ahí ¿cuál sería, qué deberíamos de hacer en esa parte? Y dos, nada más déjenlo, que también es una gran discusión en México, el tema de la Fiscalía Autónoma, ¿no? Ha sido una gran discusión si para que funcione la Fiscalía debe estar autónoma del Poder Ejecutivo, o si esto ha sido un tema del nuevo gobierno que ha rechazado el tema de la autonomía, diciendo que el Estado no puede perder el jus punendi, el poder de castigo, las políticas de castigo. ¿Cuál sería usted también su reflexión? ¿Debemos de empujar a los ciudadanos a tener estas fiscalías autónomas, o un modelo en donde sigue el Poder Ejecutivo controlando nos serviría? ¿Cuáles son sus reflexiones de estos dos temas? Gracias. En el año 2005, junto a colegas mexicanos como Moisés Moreno y penalistas, publicamos un libro que se titula Sistema de Justicia Penal y su Reforma. Es un libro para especialistas, no es un libro como vacíos de poder, pero ahí justamente dábamos nota. Permítanme comenzar, yo me dedico a auditar sistemas judiciales y sistemas de control social, sistemas de control patrimonial y sistemas de control público. Entonces los países nos invitan, como en México, como nos invitó el doctor Nieto, a auditarlos. Entonces yo no me dedico solamente a decir qué hay que hacer, como por ejemplo de regular las drogas. Los colegas que mencionó Carmen, en su muy buena explicación, excelente, te dicen qué hay que hacer. Yo estoy de acuerdo que hay que hacer eso, hay que regular las drogas. ¿Quién no está de acuerdo con eso? Hay que despenalizar el consumo de drogas ya, sin condicionamientos institucionales. Ya mismo cualquier consumidor de cualquier droga no debería estar sujeto al sistema de justicia penal. En algunos países eso es un gran problema, en la Argentina. Pero yo tengo que, además de decir que hay que hacer, tengo que decirte cómo hacerlo, para que no muera más gente, para que no... Tengo que decir cómo. Y ahí está un poco la polémica, el debate. Los que escriben estos temas nunca lo han hecho. Nunca se han puesto a construir un sistema regulatorio. Pero hay que debatir para que podamos inyectar ingredientes de buenas prácticas. Portugal tiene un pedacito de una buena práctica, el tema de prevención social del consumo y de despenalización del consumo. Excelente. Le dan todo un sistema de tratamientos a las drogas. Holanda tiene otro enfoque regulatorio. Entonces, en un reporte del 2014, junto a 25 expertos mundiales, escribimos el cómo se hace esto para que los presidentes de Latinoamérica tengan una idea. Entonces, Uruguay tiene su modelo, Cali, Colorado tiene su modelo. Entonces, el cómo. Y yo exijo que los países tengan 4 marcos institucionales mínimamente funcionando para que cuando se dé acceso a capitales para entrar a producir drogas psicoactivas, primero que los capitales no estén mezclados con familiares del Chapo Guzmán, que es lo que sucedió en Italia, por ejemplo, te meten dinero en ONGs y demás, y además que el control regulatorio de los componentes químicos de las drogas cumplan con los requisitos que a veces no se cumplen en los tsunamis de integradas que ustedes tienen en México. Entonces yo tengo que decirte el cómo, no solamente el qué. Eso es lo que a mí me preocupa en mi desesperación para que las cosas no fracasen. La ley de extinción de dominio es un temazo. Hay toda una experiencia internacional de 27 países que tienen civil asset forfeitures, por ley de extinción de dominio, en donde las leyes de extinción de dominio que han fracasado son las leyes de extinción de dominio, donde la causa, que debería ser autónoma de la materia penal, se la condiciona a la materia penal. Primer error fundamental.
Si yo te creo una figura jurídica de extinción de dominio para hacer más ágil al Estado, ¿para qué te la voy a condicionar a la materia penal? Que la estoy ya, y eso ya en México. Es acreditar la licitud. Y después el segundo problema de fracaso de esta ley de extinción de dominio es que hay 10 causales de extinción, de las cuales México tiene 3. Le han quitado las otras 7. Entonces, yo te puedo enumerar las 10. Bueno, ¿cómo fue el proceso? Lo conoces, ex-diputada Claudia Cruz, conoces el proceso por dentro, cómo los abogaditos del Chapo Guzmán llegaron a los diputados federales, yo te doy los nombres, y entraron a quitarle textos a las iniciativas que nosotros tenemos. Argentina, hace 2 meses, gobierno de Macri. Yo, reunido con el presidente del Senado argentino, le llevo la ley modelo de la ONU, de la ley de extinción de dominio, y el presidente del Senado me dice, perdónenme, pero si esta ley la aprobamos así, me la aplican a mí. Literalmente. Esa es la realidad. A ver, seamos real política. Yo trabajo en la realidad. Yo no voy a usar una palabra que a veces es sensible, yo no estoy divagando, pensando en el qué hay que hacer. Tengo que hacer, tengo que ir a esta gente y convencer. El cómo hacer. ¿Cómo convenzo al presidente del Senado que no me apruebe la ley muy parecida a la mexicana, que los terroristas le trajeron, que es una ley eunuca, que es una ley impotente, que va a terminar como la mexicana? Entonces, puede diputada, yo soy impertinente por naturaleza, desde el chiquito que decía eso. Es un problema grave cuando uno conoce las condiciones técnicas para que estas leyes tengan éxito y tú ves que el sistema político te bloquea. ¿Por qué no es corrupto el presidente del Senado argentino, es un hombre respetado? Es que el sistema político mismo, en sus persecuciones entre partidos, cuando hay oposición, tienen miedo de que esa ley se las comiencen a aplicar a ellos. Entonces tengo un problema en la Argentina espantoso. Entonces ese es el gran problema mexicano. Esta ley fue desvirtuada, redactada por 5ª vez por abogaditos que llegaron al Congreso y que comenzaron a generar estas iniciativas que en el instrumento jurídico federal y en la Ciudad de México, porque en 2 ambos terminaron desvirtuadas, y te puedo decir por qué fracasaron. 3 causales en vez de 10, como Colombia, Estados Unidos, Alemania, Francia. Lo que nosotros hacemos son comparativos internacionales, porque hemos trabajado en esos países. No es una cuestión mía de juicios de valor, que a mí me gusta la ley alemana o me gusta la ley. Es que las que han funcionado lo hemos evaluado. En un artículo que nos publicó la ONU hace muchos años, en el 2003, tenemos un indicador de delincuencia organizada basados en un promedio ponderado de 23 tipos de delitos que Carmen explicó muy bien, en donde vemos cuándo baja y cuándo suben esos delitos. Y vemos que existen 25 ingredientes institucionales en 118 países que tienen que estar para que bajen esos delitos. El de regular la droga no te va a hacer bajar la delincuencia organizada. Está probado científicamente. Aunque a mí me gustaría que fuese así, pero no es así. Una buena regulación de drogas psicoactivas te salva vidas humanas. Tenés menos adicciones, menos acceso a drogas de menores, tenés un producto y con una prevención social que elimine que la gente esté consumiendo fentanil. Salud pública. La doctora María Elena Medina Mora es excepcional, es una eminente investigadora mexicana. Ella lo dice mejor. Hemos escrito un reporte sobre eso. Entonces no es un problema de oposición a la regulación. Tenemos que hacerlo bien, porque podemos sacar un marco regulatorio de drogas psicoactivas, como hicimos con la extinción de dominio, con los capitales de Chapo Guzmán, o lo podemos hacer bien. Hagámoslo bien. Ese es mi único punto. O sea, incluir las categorías que faltan en la ley mexicana. Las causales y desvincular la acción penal, que es un gran problema. Sí te lo resumo para que Doctor Edgardo, Liceo Javier, Carmen, gracias por su tiempo. Doctor, usted dijo en su ponencia en ese momento que hay 4 mecanismos de inclusión social. Primero son los que es el jurado popular, y con nombre y apellido me gustaría escuchar 2, 3 y 4, ¿no? Claramente cuáles son, si son viables en un país como México, con una sociedad a veces aletargada y a veces hay que decirlo con miedo para eso. Con asesores del presidente electo como Ortiz Pinchetti, sí. Con asesores del presidente electo como Monreal, no. Yo no soy idiota, yo he hablado con ellos. A ver, las 4 son fácil, porque eso lo abarcamos en el programa contigo. El juzgado popular es importante para inyectar la legitimidad social al sistema judicial.
Pero hay otro elemento que yo no comenté porque lo quería dejar para el postre después de que hable Carlos. El rol de ustedes como barra, el de insertarse como barra a través de un marco regulatorio, el que quiera, está el chileno, está el argentino, está el francés, donde ustedes sean una fuente legal de un flujo de insumos, de recursos humanos, para acudir a la defensoría pública de este vastísimo sector de la población, que es más del 70% que no accede a la justicia. La barra, o la Asociación de Doctores en Derecho, la que sea, tiene un rol fundamental en promover un marco regulatorio en donde se obligue, además de la ley, que los abogados de este país cumplan con los criterios de aportación pro bono, como hacen los abogados alemanes, franceses, argentinos, norteamericanos, hasta chinos, que están. Esto no es sostenible. Eso es insertar a la sociedad civil, ustedes, al marco de provisión de acceso a la justicia. Es oro en polvo para ustedes eso. Esto no es oro, es oro en polvo. Chile tiene un mecanismo donde los despachos de abogados insertan un porcentaje del tiempo de sus jóvenes alto. Esto es algo increíble. Yo no lo puedo comprender. Un país con un mar de talentos como ustedes que no tengan un marco regular de. Esa es la segunda. Te lo quería dejar para el postre, porque si no lo dejo todo. Después el tema de auditorías ciudadanas, que lo mencioné antes de que llegase Carmen. Son instrumentos técnicos que usa Brasil, usa Colombia. Los ciudadanos, a partir de las asambleas ciudadanas que ustedes ya tienen en la ley, eligen a mano alzada contrarios, tienen atribuciones legales a través de una capacitación para entrar a municipios, a policías, a justicia, para auditar. Esto es clave, es fundamental. Sin eso no. El tema muy importante que Carmen me inspiró fue el hecho cuando ella hablaba de la legitimidad social necesaria, que un poco lo conversamos en tu programa que va a salir el tema, Italia. Sicilia, Italia era una región de Italia controlada socialmente, políticamente, económicamente, culturalmente por la delincuencia organizada. Toto Riina era el admirado, era la persona, Toto Riina, el Chapo que manda allá, era la persona admirada, más admirada por venir segundo después de Jesucristo. Era una persona. ¿Qué sucedió? ¿Qué revirtió esa situación Italia? El movimiento Manipuliti fue otro movimiento social fundamental en donde las redes ciudadanas como ustedes, redes ciudadanas como Fundec en temas de desaparecidos, redes ciudadanas de todo tipo, se unieron, 1.350 redes ciudadanas, e impulsaron una iniciativa de ley de reasignación social de bienes de comisarios. Escuchen lo que es reasignación social de bienes de comisarios, donde el juez debe motivar por qué no reasigna, no porque sí, no por qué no reasigna el bien decomisado a redes sociales que deben estar reguladas, porque también hubo una penetración de la delincuencia organizada en 12 años. Ahora, ¿qué pasó ahí? En Sicilia, cuando esa ley se puso a funcionar, la gran concentración de capitales, centros agropecuarios, edificios, todo tipo de bienes patrimoniales estaban en manos de redes criminales ligadas principalmente a la mafia. Cuando la población comenzó a ver que miles de millones de euros iban a pagar a redes ciudadanas que servían para educar a sus hijos, para reentrenar a sus hijos en la fabricación de chamarras, aceitunas, mermeladas. Cuando yo vi eso, cuando yo mismo lo vi, yo estaba en Italia, hubo una reversión de las preferencias ciudadanas y los indicadores de confianza de los italianos se revirtieron en 5 años y la gente comenzó a cooperar con la justicia. Eso hay que entender. ¿Qué le cuesta a usted, diputada, considerar una ley de reasignación social de bienes decomisados cuando ya 4 países que la tienen funcionando? Yo no entiendo. El problema es que la utilización de bienes decomisados en México como en Argentina es un proceso mafioso, ustedes lo saben muy bien. Esa es la gran resistencia al cambio. Ese es el cuarto elemento de inserción. El presidente electo López Obrador debe, además de ir a talleres, además de generar mecanismos de transparencia, entender que con eso no va a evitar la explosión social de este país. La explosión social de este país se va a evitar insertando a la sociedad civil a través de estos 4 mecanismos que acabo de mencionar, que son operativos, legislados, instrumentos jurídicos específicos, ley, en donde la ciudadanía vaya armando confianza social, operando con el Estado desde adentro del Estado. No solamente talleres, no solamente transparencia, no solamente monitoreo de resultados. Opera. Esa es la vía de la pacificación mexicana,
con base a las experiencias de estos 118 países y donde la mayoría fracasó. Fracasó en 18 países del planeta, entre los cuales pienso contar 19 con México, que lograron implementar estas 25 instituciones, que yo acabo de mencionar algunas, y que revirtieron una situación de mar de sangre y desaparición forzada. Entonces, venimos con esperanza, con las buenas noticias que tenemos, los buenos que el discurso de Carlos y el mío coinciden en lo positivo de la escena política. Estamos en condiciones de recomenzar, como sucedió a partir de Fox, que después la situación colapsó. Estamos en esa segunda oportunidad, que a mi juicio, basado en lo que yo veo políticamente acá, va a ser la última oportunidad si este gobierno fracasa. Así que hay que poner todas las ganas para que este gobierno triunfe. Hay que poner todas las ganas. Sea uno panista, priista, morenista o lo que sea, hay que poner todas las ganas, porque de acá en más, si este hombre fracasa en el gobierno, vienen los Bolsonaros, vienen los Trumpos, vienen los Trumps, y eso es una pesadilla para mí. Eso es lo que estamos comprometidos a ayudar 100% a este país para salir adelante. A ver, antes de que te pidamos a Carmen su comentario, ¿alguien más quisiera hacer alguna pregunta? Por favor, pues. La pregunta es para el doctor Buscalia. ¿Cuál debería de ser el papel de la Auditoría Superior de la Federación, que hace muy buenas observaciones, y cómo subsanar este vínculo entre las sanciones administrativas y las causas penales? Porque la impunidad y los casos de impunidad son a tal grado escandalosos que más que debatir y hablar sobre la 3 de 3 y el conflicto de interés, que sería el final del túnel, ¿qué hacer antes para que la situación no degenere como de hecho las auditorías superiores de la Federación en países como Alemania o Francia tienen atribuciones mucho más amplias que las mexicanas. Tienen, por ejemplo, volviendo al tema social, vinculándolo al tema que la doctora Tercia acaba de mencionar, que es excepcional, los reportes que salen de las auditorías ciudadanas, de justicia, municipal o la que sea, tienen carácter vinculante y se asocian, van a parar a la Auditoría Superior de la Federación. Y la Auditoría Superior de la Federación, en convenios bilaterales con la UIF o con la FEPADE o con la que sea, impulsan denuncias a través de PGR o de fiscales autónomos. Esa coordinación interinstitucional, doctora Tarcísio, no está presente. Primero, no tiene atribuciones de recibir nada de la Auditoría Superior de la Federación en cuanto a reportes de la Auditoría Ciudadana o reportes de cualquier otro tipo ligados a la UIF. Si la UIF envía un informe a la Auditoría Superior de la Federación para que la auditoría emita algún tipo de opinión técnica, no lo puede hacer. No lo pueden hacer. Entonces hay un problema de coordinación que le daría a la auditoría el rol que tiene en Alemania o tiene en Estados Unidos, que no. O sea que hay mucho trabajo por hacer y obviamente ahí empieza el vínculo penal administrativo que saldría de la investigación del fiscal especializado junto con la UIF. ¿Entiende, doctora? Ese tema todavía no está coordinado, y entonces ahora con el doctor Nieto yo tengo la mayor de las esperanzas que lo va a impulsar. No tengo ninguna duda que lo va a impulsar. O sea que eso tiene mucho trabajo. ¿Alguien más? Buenas noches, muchas felicidades. Muchas gracias por lo generoso de este evento. Yo vivo en el Estado de México y mi pregunta es, de hecho para ustedes tres, cuando uno ve la composición del nuevo gobierno federal que va a iniciar el 1 de diciembre y ve uno personas muy conocidas y muy conocidas por las peores referencias, quiero decir peores referencias, todo tipo de prácticas idénticas a las de muchos de los que se supone que se van. Entonces uno dice, bueno, que se va este rostro, pero llega otro pues que tendrá algunas diferencias de matiz, pero en el fondo es idéntico en cuanto a las prácticas. Cuando yo he Estado de México hablo de que el nuevo sistema penal, pues allá se supone que rige como en todo el país, pero la gente que lo administra es la misma que administraba antes, y para todos los ciudadanos es un desconsuelo enorme ir al Ministerio Público. Hay algunos grupos de abogados, pues vamos y salimos al punto menos que a las cachetadas con los agentes y las agentes del Ministerio Público,
porque pues es lucha de locos diario, discutir cosas que darían flojera a cualquier estudiante de media carrera, pero que ahí el asunto es que la palabra de Dios es ley, y entonces bueno, pues se le levanta acta a ellos, se le levanta acta al juez de lo civil o del penal, y luego hay que pasarle a lo que sigue. Y claro, hay mucha gente que dice, no, pues si vengo por un problema de 40,000 pesos y voy a estar aquí 3 años con este asunto, independientemente de si paga o no paga lo que sigue. La pregunta es, ¿qué, en cuanto a la experiencia internacional, si le ha tocado ver al doctor Buscaglia gente que llegue a nuevos gobiernos con capital político, que no son muy frecuentes como en este caso, pero si le ha tocado ver que se cuelen mafiosos del mismo calado? Y digo, decía Napoleón, es solo un nombre, pero la nómina es amplia y no se trata de que uno aburra con eso, ¿no? Pero ha habido experimentos en materia de seguridad pública a nivel municipal, ahí en el Estado de México, alguno sumamente exitoso en mi municipio, en Texcoco, hace 20 años, primer periodo en que no gobernó el PRI, 97-2000. Pero pues no es el momento de plantear aquí cuáles son todas las condiciones que encontramos que pueden describir eso, pero sí hoy decirlo con dolor, que nos tocó ver cómo se pudrió la llegada del PRD ahí en 2 periodos de gobierno. Eso estaba pestilente, igual que cuando llegamos, y hoy pues no está muy diferente, y la gente que llegó al Senado, pues bueno, sin tener decisiones para no desviar la plática, que es otro tema, pero pues llega gente prácticamente del mismo calado. La pregunta es, yo soy de la idea de que cuando llega una cabeza distinta, el asunto mejora, pero cuando veo tantos a su alrededor, pues eso no parece una última cena, no parece una asociación delictuosa. Perdón por el comentario. No, pero yo no puedo abarcar una respuesta tan amplia. Acá tenemos talentos diversos que yo no abarco. Me gustaría darles mi experiencia internacional. En todos los gobiernos donde yo he visto, sea el presidente Modi de India, sea el presidente Mandela, que yo no trabajé en Sudáfrica en esa época, trabajé en Sudáfrica después, con el próximo presidente que vino después, siempre hay grupos mafiosos asociados a esas victorias electorales que provienen del sistema anterior. En el caso paradigmático, el vicepresidente de Mandela era el último presidente del gobierno racista. ¿Ustedes sabían eso? ¿No se acuerdan de eso? El vicepresidente de Mandela era el señor que había sido el presidente que había negociado la transición con Mandela. Eso te da una idea del liderazgo de Mandela, de la visión de paz en serio de Mandela. Pero eso llevaba también que este hombre venía con una bolsa de gatos cargada. Siempre hay pujas en todos los gobiernos que toman el poder con un mandato social imponente como este. Siempre hay pujas entre el viejo régimen y el régimen nacional. Y es ahí donde se tiene que confiar que el liderazgo del presidente y sus asesores pueda hacer prevalecer el futuro sistema que nosotros propiciamos, que como ya le dije a usted, si no se citaba al comienzo, está ya ratificado por ley en el Senado mexicano, no estamos inventando nada. Entonces no se preocupe por eso. Yo creo que los monreales no van a triunfar en este gobierno, pero creo que los Ortiz Pinquet, los nietos y mucha otra gente que sigue bien, puede llegar a tener un efecto positivo, y hay que ayudarlos. Uno no se puede quedar de brazos cruzados y decir, bueno, veamos qué hace el presidente. Hay que ayudar y presionar y jugarse para apoyar a esa buena gente que está tratando de empujar estas cosas. Yo no soy pesimista en ese sentido. Yo me he tenido que enfrentar con realidades de sentarme con grupos talibanes en el norte de Afganistán para que mis fiscales puedan ser entrenados. Yo he tenido que sentarme con talibanes, aquí está el Manuel Cloutier, que conoce bien la realidad de Sinaloa, a veces que hay talibanes en Sinaloa, que hay que sentarse con quien sea para poder empujar algunas cosas. Entonces, yo no creo que tengan que ser gobiernos puristas, homogéneos, que lleguen al poder para que estas cosas. Es un proceso que no se puede predecir, pero sí se puede hacer mucho para que triunfe bien. Muchas gracias. Yo les ofrecí tratar de terminar alrededor de las 7. Le voy a pedir a Carmen, ya que no empezamos con ella, que terminemos con ella y que nos haga una guisa de conclusión, porque creo que ha sido muy rico lo que hemos oído, y cuando es tan nutrido un mensaje debe
quedarse uno con eso para seguir pensando en ello, y creo que lo adecuado es simplemente pedirle a Carmen que nos concluya con sus ideas y darles las gracias por estar aquí. Agradezco sobre todo la presencia de varios consejeros del colegio que nos honra y que demuestra el interés sobre el tema. Carmen. Bueno, pues muchas gracias, Javier, y desde luego para cerrar esta mesa. Para entrar en la parte final de esta mesa, efectivamente muy rica, muy nutrida, simplemente decir que tenemos que valorar como personas, como expertos, ustedes, como abogados, como ciudadanos, tenemos que valorar el hecho de que estemos aquí, el hecho de que hagamos este tipo de ejercicios, el hecho de que nos juntemos una buena tarde, no digo que soleada, pero una buena tarde como esta, y que estemos escuchándonos, hablando, oyéndonos, discutiendo los temas que nos son importantes. Eso es un factor fundamental para que efectivamente empecemos a pensar que este país puede ser diferente. Sin este tipo de cosas no hay manera. Sin ciudadanos no hay democracia, sin personas que quieran participar no hay país que se mueva. Por eso, primero celebremos que estemos aquí, celebremos que la barra nos ofrece esta posibilidad de reunirnos, de escucharnos y de plantear los grandes desafíos, los grandes enigmas, las grandes cuestiones de una sociedad, en este caso de la sociedad mexicana. Primer punto, y creo que eso debemos replicarlo las veces que sea, porque efectivamente si algo va a ocurrir importante en México, será si la sociedad mexicana sigue caminando, si no nos conformamos que fuimos un domingo a las urnas y que estamos celebrando permanentemente que qué bien lo hicimos y qué bien votamos ese domingo, porque fue una experiencia democrática, pacífica, pues sí, muy bien, y luego lo que sigue también nos toca seguir haciéndolo. Así que eso está hecho de ladrillos, ¿no? Y estos ladrillos hay que construirlos cotidianamente, por eso este ejercicio del diálogo público, del diálogo social. El diálogo social es importantísimo. Aquí estamos en un escenario con gente muy colocada, con expertos, abogados muy importantes, pero así como hacemos este ejercicio, lo tenemos que hacer en la cuadra, lo tenemos que hacer en el edificio, lo tenemos que hacer con la familia, lo tenemos que hacer con el de al lado, para arreglar al país y el bache de la esquina, en ese rango. Y creo que México, si algún déficit tiene, es precisamente eso, la ausencia de una participación vigorosa de la sociedad. Hemos vivido históricamente una cultura que la tenemos en la médula, paternalista, que nos atrofia como ciudadanos. El diseño institucional, me atrevo a decir cultural, en buena medida, de México, cruza por esta noción paternalista del Estado, del que te da, del que si te formas te toca algo, en una connotación negativa, ¿no? Y eso es exactamente lo que tenemos que ir desmontando. A nosotros mismos ponernos en el microscopio. ¿Por qué México? Aquí lo mencionabas. ¿Por qué México no se mueve? Digo, se mueve en algunas partes, etcétera, pero no se mueve como debería. Estamos viendo en nuestro país las cosas más impresionantes, indignantes, y de vez en vez hay algún tipo de expresión social. Sí, hay mucho enojo contenido, hay mucho enojo en lo corto, ¿no? Y tenemos permanentemente un estado de desaliento y de indignación, pero no hemos logrado construir la inteligencia colectiva que empuje a que las cosas sean diferentes. Yo por eso creo que es valiosísimo lo que hace el doctor Buscaglia en todos sentidos, pero porque nos está dando el remedio y el trapito. Y en el trapito está una sociedad participativa, organizada, que exija, que no se deje que le estén jugando el dedo en la boca con... Me encanta cuando habla el doctor Buscaglia, digo, me encanta porque es insistente, lleva años diciéndonos a los mexicanos cómo aceptamos que los partidos políticos nos zorrajen las listas de candidatos que ellos quieren hechas por lo popular. ¿Por qué demonios México acepta y nos tragamos
que los candidatos a los puestos de elección, es decir, a los que nos van a representar a nosotros, los decide un puñado de gente siempre, los mismos. Esa repartición del poder de esa manera nos la hemos tragado por siempre. Si empezamos a pensar diferente y decimos, a ver, ¿está bien o no lo que hemos dado por bueno siempre? Bueno, por bueno no, sino porque así ha sido inversamente siempre. Pero si empezamos a desmontar ese tipo de cosas, que son fáciles de entender, porque cuando las dice el doctor Oscar, le decía, pues sí, ¿verdad? ¿Por qué demonios tiene que ser un puñado de gente la que decida siempre los candidatos? No hay primarias en los partidos, no hay participación de otros que no sea la cúpula de los mismos, hay permanentemente un rejuego de poder en un circuito epidérmico, y el resto de la sociedad vamos el domingo a las urnas y los votamos. Y de vez en vez hay algún ejercicio que se permite el propio Estado, como postular candidaturas independientes. Ahí Manuel Cloutier nos puede contar qué significa intentar transitar cuando esa estructura de poder hiperconcentrada nos da un respirito y dice, bueno, a ver, pásele a algún independiente que quiera pasar, ¿no? Pero en lo general somos poco críticos, somos poco exigentes, y si algo nos debe dejar un ejercicio como este que hoy estamos llevando, es precisamente ese. Para que efectivamente cambiemos los ejes del país, tenemos que ponernos en el espejo, y aquí tenemos un montón de espejos que nos pueden ayudar, mirarnos al espejo como sociedad y como ciudadanos, y empezar a ver a la cuadra, y empezar a ver qué hacemos y qué no hacemos y qué podríamos hacer para construir ese diálogo social que empiece a elevar el nivel de exigencia a quienes toman decisiones en nuestro nombre, y a empezar a romper eso de que toman decisiones en nuestro nombre, porque tenemos que también ser partícipes de la decisión o de las decisiones. Sabemos que en México históricamente ha habido mecanismos de control ciudadano de todo tipo, empezando por los medios de comunicación, que no me tengo aquí porque nosotros somos un speech de mesas, no se trata de eso, créanme. Pero digamos, hablando de mecanismos de control histórico de la ciudadanía, pues por supuesto el tema de la información, por supuesto el tema de los medios, pero también cosas violentas. Solo por mencionar un asunto muy inmediato para todos nosotros, que está ocurriendo. Cuando hay un pequeño indicio de organización social, se activan las alarmas, ¿no? Ya pasó en el 68, estamos en este 2018 conmemorando 50 años de una matanza de estudiantes en la plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. ¿Qué tan lejos, qué tan cerca estamos del movimiento estudiantil del 68 que pretendió, con la fuerza, el vigor, la frescura de los jóvenes universitarios, que las cosas fueran diferentes y que fueron masacrados? Bueno, con toda la distancia del mundo, acabamos de vivir que un grupo de estudiantes en el CCH Azcapotzalco empezó a organizarse para exigir lo básico de lo básico, que les pusieran maestros en los grupos. Esa era la exigencia de los jóvenes estudiantes del CCH Azcapotzalco. Y de paso, que los baños no estuvieran tan sucios, y de paso, que los maestros acudieran a clase los que ya estaban asignados, las cosas más elementales. Los chicos CCHeros empezaron a organizarse, porque ya era demasiado, para su circuito, para su universo. ¿Cómo es posible que yo venga a la escuela y me den una hora de clase y los demás no hay maestros, no están asignados? O la tontería de que un salón tiene 2 alumnos y otros 70. Algo está haciendo mal esta directora, algo está ocurriendo mal. Bueno, ese movimiento incipiente, absolutamente justificado, ¿qué ocurrió con eso? Que se empezaron a manifestar dentro del colegio. ¿Y qué ocurrió? Que les mandan a los primeros porros para iniciar 2018 en el mundo universitario. Y introducen el factor violencia, y eso se va polarizando dentro del propio colegio. ¿Qué hacen los chicos de la universidad? ¿Qué hacen los chicos de cuando ven que frente a sus demandas básicas y justificadas les mandan violencia? Pues van a la rectoría. Así de sencillo. Yo aquí le preguntamos, pues al de arriba, vamos a pedirle al rector que nos ayude a besar, y van pacíficamente,
civilizadamente. ¿Y qué ocurre? Les mandan otros porros más violentos que dejan a 2 chicos casi muertos, y que ocurre algo fantástico, que frente a la agresión brutal, frente a esos chicos pacíficos que estaban diciendo, oigan, ayúdenme a poner maestros, lo que ocurre es que la universidad sacó lo mejor de ella, y entonces se hace una manifestación enorme, pacífica, y el grito de fuera porros de la UNAM, que casi le cuesta la chamba al rector, que allá anda soltando la crisis, y que la logrará soltar bien si efectivamente en este nuevo contexto revisa lo que desde la propia universidad ocurre y dice, a ver, ¿quién financia los porros de la UNAM? ¿Será la UNAM? ¿Serán partidos políticos? ¿Quién paga los porros? Si el rector quiere mantenerse ahí con la legitimidad que se requiere, tiene que desmontar esos grupos violentos que desde siempre han estado en la universidad. ¿Para qué? Para aplastar cualquier ejercicio de organización. ¿Qué quiere decir para cerrar aquí? Que este encuentro, aquí no hay porros, hasta lo tiene. Que va, pura gente. Sí, o sea, bueno, a ver, ¿qué quiere decir? Que para cerrar este encuentro maravilloso, esto es una expresión de una sociedad que quiere estar, incidir y participar en un tiempo histórico amplífico. Que más nos vale que no se nos vaya de las manos, y depende esencialmente de nosotros. Sí, de que López Obrador lo haga bien y de que no nos vayan a salir con barbaridades, o sea, sí de la conducción política y la responsabilidad del mandato que se le da a esta élite política. Pero si seguimos pensando que lo único que nos toca es ir a votar, estamos fritos. Lo que quiere decir que este país se va a construir distinto, sí, siempre y cuando México se repiense. Desde el punto más elemental hasta el punto más sofisticado de las comisiones de la verdad o la amnistía o el territorio jurídico y legal, las cosas cruzan por lo básico, lo sofisticado y lo que sea, pero sí o sí con la sociedad, sí o sí con la organización, sí o sí con esta inteligencia colectiva de no nos puede volver a pasar. Tenemos que desmontar nuestras taras mentales, culturales, ciudadanas, y repensarnos como sociedad. Si lo logramos, sí, entonces seremos un país diferente como el que queremos todos, y creo que tenemos la posibilidad real de haber construido un contexto que tiene una avenida grande por la cual hay que transitar. Más nos vale que lo hagamos bien y que en todo caso seamos un factor definitivo para que la conducción política no vaya solitario, para que seamos un factor de exigencia plena para quien toma decisiones, sí en cierto sentido de nuestro nombre, pero que no debe hacerlo en solitario. Ahí tenemos que estar de diferentes maneras. Así que celebro el encuentro, felicito a la barra y agradezco mucho la invitación. Pues muchas gracias a todos. Sin duda, tanto el doctor Buscalia como la señora Carmen Aristegui nos han hecho un llamado de atención, pero al mismo tiempo nos hacen una invitación para que nos comprometamos y actuemos. Yo creo que aquí el derrotero de todo esto es solo desde abajo, desde la sociedad civil, es como podemos empezar a cambiar las cosas. Si no empezamos por aquí, por lo más elemental, por lo más básico, no podemos exigir nada. Entonces, creo que esa es la conclusión, esa es la tarea, y yo me siento verdaderamente privilegiado. Quiero darles las gracias a los dos, y tenemos aquí un reconocimiento para ustedes de parte de la barra. Carmen, muchas gracias.